aplauso a la gloria del Señor en esta hora, porque Él está aquí, aleluya. Toma tu lugar en esta hora. Aleluya. Yo no sé tú, pero es hermoso poder disfrutar de la presencia de Dios, amén. Entrar en su presencia, no hay nada como eso. Lo puedes hacer en tu casa, en tu carro, en la casa de Dios también, en el lugar donde tú quieras, y darle la oportunidad a Dios de llenarte. Es el lugar donde Dios también te va a llenar a ti. Gloria a Dios. Te voy a invitar que abras tu Biblia ahí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Amén. El mensaje de esta noche se titula Justos atribulados. ¿Cuántos justos hay aquí en esta noche? ¿Cuántos justos hay aquí? No hay ningún justo. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que no hay justo ni aún uno debajo del cielo. Pero los hijos de Dios somos justificados por su sangre. ¿Cuántos saben eso? Cuando Dios te voltea a ver a ti, no te ve a ti con tus defectos y con tus errores y con el granito que ya te salió aquí y el defecto que traes acá. Él te ve a través de la sangre que Él derramó por ti. Y Dios no está buscando perfectos, Dios busca dispuestos. Amén. Porque perfectos hay muchos, gente que tiene un montón de dones, hay muchos, gente que ha estudiado en universidades y son gente muy, muy estudiada, hay muchos. Pero gente dispuesta a servir a Dios, hay muy pocos. Dice la palabra de Dios: porque muchos son los escogidos, mas pocos son los llamados. Mucha es la obra en el Señor, pero pocos los obreros. Y pensando en esto, precisamente, justos atribulados, yo decía: Señor, es difícil muchas veces ser de los escogidos de Dios, ser de los que Dios tiene en el hueco de su mano, como el pueblo de Israel, porque vas a sufrir todo esto, vas a pasar por todo esto aunque no quieras. Atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es tener un montón de problemas a tu alrededor y tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Porque dice su palabra que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No he visto un justo debajo del cielo que ame a Dios, que sirve a Dios, que sea desamparado, que sus generaciones tengan que mendigar por un pedazo de pan. Porque así como tú te ocupas de la obra de Dios, así Dios se va a ocupar de todos tus asuntos, de todo lo que te preocupa. Atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos saben que hay victoria en nuestras vidas? Hay victoria. Y tienes que declararlo: hay victoria. No importa lo que yo estoy viviendo, hay victoria para mí, porque lo dice la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios puede atravesar diferentes situaciones adversas, pero al mismo tiempo de estar pasando por estas dificultades, los cristianos debemos de aprender a manejar las situaciones adversas que llegan a nuestras vidas. Porque dependiendo de cómo manejemos las situaciones adversas que llegan a tu vida y a la mía, es como nosotros vamos a alcanzar la victoria. Si cada vez que llega una situación adversa a tu vida, tú entras en depresión, se te van las pilas para abajo, ya no quieres hacer nada, entonces tú vas a ser de las muchas personas que muy pocas veces se van a poder levantar. Porque yo quiero decirte que situaciones adversas en nuestras vidas las vamos a vivir hoy, mañana, el año que entra y toda nuestra vida. Yo quisiera, no sé, hacer algo en la vida de mis hijos y decir: yo quisiera cubrirlos de los problemas, de las situaciones, que ellos no tuvieran que enfrentar momentos difíciles.
Pero cuando pienso y digo, eso los haría débiles, eso los haría inmaduros, eso los haría gente perdedora. La gente que pasa prueba tras prueba, tribulación tras tribulación, es la gente que llega a ser alguien en la vida después de todo el proceso. Entonces yo digo, Señor, está bien, pásalos. A lo mejor va a tocar verlos sufrir y a lo mejor llorar junto con ellos, pero es necesario. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios estamos atribulados, mas no angustiados. Por eso dicen que los hijos de Dios estamos locos, porque puedes estar en medio de un montón de problemas y tú sonreír, tú tener paz. A alguien le pueden dar un diagnóstico de cáncer y te pueden decir, tienes un mes de vida. Y hay dos formas en las que tú puedes pasar por esta noticia. Te deprimes y te vas a llorar a tu casa, o dices, sea que Dios me deje un mes o 2 meses o 1 año o 2 años, yo no sé cuánto Dios me quiera dejar. Esta vida que tengo y los pocos años que me queden, los voy a vivir para la gloria de Dios, en victoria. Y mientras yo espero una respuesta de parte de Dios. La palabra tribulado dice que estamos atribulados, mas no angustiados. Pero la palabra atribulado nos habla de situaciones adversas. Alguien que está atribulado es alguien que está en una situación desfavorable, en una situación complicada. ¿Cuántas veces hemos pasado tú y yo por situaciones complicadas? ¿Cuántas veces hemos pasado tú y yo por situaciones difíciles? Por situaciones que no nos dejan tener paz y que estamos pensando. Muchos de nosotros incluso hemos dejado de dormir en algunas ocasiones. A mí me pasaba mucho eso antes, hermanos. Situación por la que yo pasaba difícil, yo no dormía de estar piense y piense. Pero gracias a Dios que tengo un esposo que me enseñó y me enseñó y me enseñó. Yo decía, pero pues dime cómo le haces tú, porque me decía, pues tú nada más descansa y olvídate. Yo le decía, pero no puedo. Y me decía, porque no estás confiando en Dios. Porque si en verdad confiaras en Dios, tú sabrías que Dios va a arreglar la situación tarde o temprano. Pero tu preocupación le está demostrando a Dios que no estás confiando en Dios. Y sí es cierto, eso era muy real. Hombres como Job atravesaron por momentos de tribulación muy, muy, muy fuertes. Tú y yo no hemos pasado por momentos de tribulación. Estaba viendo yo esta semana y perdí el post en uno de mis recuerdos, no sé de qué, de cuántos años atrás, pero salía como muchos cristianos se habían convertido en un país esos del oriente, no recuerdo ahorita qué país, y tuvieron que esperar 7 años para ser bautizados. 7 años. Dice que tuvieron que hacer una operación secreta, ahí viene todo el documental, una operación secreta para poder salir de su país a otro país donde no estuviera prohibido el cristianismo, porque es un país musulmán, y entonces ser bautizados allá. Y entrevistaban a cada uno de ellos con su rostro cubierto, no enseñaban su rostro por temor a represalias en su país, pero decían, yo anhelaba este momento. Yo decía, Señor, no me permitas morir sin haber sido bautizado. Yo anhelaba el poder experimentar el momento de ser bautizado. Y pasaron 7 años y una preparación sumamente difícil para que ellos pudieran salir de su país y ser bautizados. Yo decía, Señor, ¿cuánta gente está dispuesta a darlo todo por ti? Imagínate, nada más era para ser bautizados. Y pusieron en riesgo su vida, porque ellos nos decían, si el gobierno se da cuenta que fuimos bautizados, podemos ser encarcelados y podemos ser hasta matados, simplemente por haber renunciado a la fe musulmana. Y yo decía, wow. Y aquí en Estados Unidos tenemos el evangelio o el cristianismo de una forma tan fácil. Por eso no lo valoramos, porque es tan fácil para nosotros buscar de Dios. En Haití acaban de secuestrar a no sé cuántos misioneros. Haití, estamos hablando de un país muy cercano, entre ellos niños, gente que se dedicaba a predicar la palabra de Dios, y están pidiendo millones por el rescate de ellos. Y dicen que si no empiezan a dar el dinero, los van a empezar a matar de uno por uno. Y aquí es tan fácil buscar de Dios. Dice que mientras más difícil se te hace alcanzar algo, más lo anhelas. Pero cuando se te da así a brazos abiertos, es difícil valorarlo. Es difícil entender hasta dónde nosotros podemos llegar por un verdadero amor a Dios. Y Job había atravesado por un montón de tribulación, momentos muy difíciles.
A tal punto estaba sufriendo Job que llegó a decir estas palabras: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Job aborrecía el día en que había nacido. Decía: ¿para qué yo vine a nacer? Era tanta la tribulación que él sentía sobre sus hombros, era tanto el problema que venía cargando, que decía: ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Y no estaba llorando por una depresión como los americanos. Job estaba sufriendo verdaderamente una tribulación tremenda. Por eso estas palabras que él dice: aborrezco el día en que yo nací. Jeremías, en un momento de tribulación muy fuerte que él estaba viviendo también, maldijo el día en que nació. Dijo: maldito sea el día en que yo nací. Y si tú te vas a las historias de ellos, eran de verdad situaciones tan difíciles, situaciones que en verdad decías tú: wow, Señor, a mí no me permitas pasar por eso. Pero ellos las pasaron y aún así mantuvieron su fe en Dios. Elías llegó a expresar a Dios: quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías estaba tan atribulado, estaba viviendo la amenaza de una mujer perversa que lo había amenazado y le había dicho: donde te encuentre te voy a hacer lo que tú le hiciste a mis profetas. Un hombre de Dios, un hombre que hizo caer fuego del cielo, que él solo había matado a mucha gente de los enemigos de Dios, a estos profetas que adoraban a otros dioses. Este hombre, cuando oyó la amenaza de esta mujer, corrió a esconderse en una cueva. Y era tanta la tribulación que dijo: mátame, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor yo que mis padres. Y podría seguir esta noche enumerándote cada uno de estos personajes, porque es imposible que durante tu vida tú no tengas tribulaciones. Yo veo a mis hijos que están en la adolescencia, ya en la juventud, y digo: ¿ellos de qué se preocupan? Espérense que lleguen a los 20, a los 23, a los 24, a los 25, que tengan una familia. Van a empezar las preocupaciones. Ahorita los jovencitos se atribulan por cosas que uno dice: ay, Dios mío. La angustia es un estado de intranquilidad. La angustia no te deja sentir paz. Y una angustia que dura en tu vida, que no sacas de tu vida, una angustia que se prolonga por días en tu vida, te va a llevar a vivir una vida desagradable. Te va a llevar a vivir una vida no en plenitud, no a disfrutarla. Una amenaza, un peligro, cuando constantemente te están diciendo: vas a perder la casa, vas a perder la casa, vas a perder la casa, vas a perder la casa. Y tú tienes que aprender a descansar en Dios. Cuando te dan el diagnóstico médico, tú tienes que aprender a descansar en Dios. ¿Y sabes por qué Satanás quiere atribularte? ¿Sabes por qué Satanás desea y disfruta que lleguen malas noticias a tu vida? Para quitarte tu confianza en Dios. Para que a través de la tribulación y del problema tú dejes de confiar en Dios. Para que a través del problema tu fe decaiga, tus fuerzas decaigan y tú digas: es mejor buscar la solución en mis fuerzas. Y cuando nosotros buscamos la solución en nuestras fuerzas, nos vamos a meter en un problema más grande. Cuando estábamos pasando por necesidad y teníamos un montón de deudas que pagar y de cuentas que pagar, yo le decía a mi esposo: haz algo, busca prestado, pídele a alguien prestado. Y me decía mi esposo: no, yo no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Dios es el que me va a proveer, porque yo me estoy ocupando de su obra. Y yo decía: wow. Hace aproximadamente 10 años que mi esposo y yo hicimos un compromiso de jamás pedir prestado. Jamás. Estemos pasando por la situación más difícil que estemos pasando, no vamos a pedir prestado. Y no vamos a pedir prestado. Hace 2 años se nos atoraron los taxes de la YEL. Teníamos que pagar cerca de $5,000 y no teníamos, y Dios sabe que no teníamos. Y le pedimos a un hermano de aquí de la iglesia, y para mí era un pesar y una carga. Yo decía: Señor, ¿por qué tuvimos que llegar? Ya no quiero yo pedir prestado. Pero gracias a Dios pudimos pagar toda nuestra deuda, no quedamos a deber ni un peso. ¿Sabes qué? Cuando tú pagas sus deudas, tú tienes la cara de volver a ir y decir: ¿sabes qué? Necesito que me prestes nuevamente, que esperemos que nunca vuelva a pasar eso. Pero le doy gracias a Dios porque podemos descansar en eso.
y lo hicimos porque estábamos ya con 2 días para pagar los taxes y no teníamos, pero Dios nos permitió saldar esa deuda, y es la última deuda que hicimos hace 2 años, yo creo que pedimos prestado, y de ahí en fuera nunca, y hace 10 años hicimos mi esposo y yo el compromiso, porque Satanás va a ocupar diferentes situaciones en tu vida para tribularte. Si tú buscas una solución en tus fuerzas, va a traer más tribulación a tu vida. En vez de traer solución, va a traer tribulación. Mi esposo le decía: escuche la radio, está buenísima la programación. Yo oía esta semana, bueno, tengo 2 semanas escuchando la radio, y hay un programa muy bueno que yo les recomiendo, de 1 a 2 de la tarde, cómo manejar tus finanzas. Y está, hermanos, está buenísimo, pero buenísimo. Y yo decía: wow, cómo la gente y los hijos de Dios pueden ser tremendamente prosperados si aprendes a manejar tus finanzas sabiamente, con temor de Dios, porque el dinero que Dios ha puesto en tus manos, también Dios te va a pedir cuentas cómo lo usaste. Y yo decía: wow, es increíble. Estaba otro predicador dando la palabra más tarde, como a las 3 o 4 de la tarde, y decía: Dios te quiere prosperar, y Dios te quiere bendecir, y Dios quiere bendecir tu negocio, y Dios quiere llevarte más allá todavía, pero ¿sabes para qué? Y él lo dijo claro y directo: para que tus diezmos aumenten, no para que disminuyan, para que ahora tú seas mayor bendición para tu congregación. Y ¿sabes qué? Muchas veces no lo entendemos y no lo queremos asimilar, y queremos que Dios nos sane, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, pero nos duele dar para su obra. Y eso es un problema que se los vengo diciendo, se vive en todas las iglesias, porque es una condición del corazón del ser humano. ¿Sabes? Como mi esposo y yo trabajamos en esto de repartir comida y todo eso, hay veces que vamos a casas bien humildes, que las casitas están casi cayéndose, y hasta a veces decimos: no, pues aquí no nos van a dar nada de propina, porque han de estar bien pobres. Miras que muchas veces son los lugares donde más nos dan propina. Y vas a unas mansiones lujosísimas que tú dices: wow, aquí me van a dar una buena propina, y no te dan ni un dólar, porque no es la condición económica del ser humano, es la condición del corazón lo que tiene que ver con tu dar. Y desgraciadamente los hispanos es a los que más nos cuesta dar. A los hispanos es a los que más nos cuesta darnos en tiempo, en entrega, en sacrificio. Los americanos no tienen ese problema. Los americanos saben que en los Estados Unidos se vive muchas veces esa cultura de dar, y para ellos no es un problema. Cuando buscas soluciones a tu manera, te vas a meter en más problemas. Cuando no esperas en Dios, tu sufrimiento que tenías antes va a ser peor ahora que tú estás buscando la solución en tus fuerzas. La angustia va a ser más fuerte. Antes tenías una deuda, ahora tienes 2. No podías pagar una, pero ahora tienes 2. Engañé a mi mujer, tenía un problema con mi mujer, pero ahora tengo 2 mujeres a las que tengo que arreglar. 2 situaciones. Mi hijo Rubén me platicaba esta semana. Fue a recoger a un muchacho. Dice: pues venía con las maletas tristecillo, y decía: no, pues es que mi mujer ya me corrió de la casa. Dice: lo llevé a un hotel y salió con otro par de maletas. Pues es que me descubrió que tenía un amante, y la amante también me corrió. Wow. Tenías un problema, ahora tienes 2. Y como la gente no entiende, se sigue metiendo cada vez más y más y más. Y llega el momento en que el problema y la presión es tanta que tienes que voltear al cielo y decirle: Señor, socórreme, sácame. Y Dios te va a sacar. Pero tienes que haber entendido que no es en tus fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios que tú vas a tener victoria. Satanás va a buscar atribularte, afligirte, quitarte la paz, llenarte de angustia, que tu vida esté llena de intranquilidad constantemente. Pero tú tienes que recordar que como hijo de Dios, todo va a tener solución. Algo que yo tuve que entender de mi esposa es que me decía: esto va a pasar, no te preocupes, esto va a pasar. Y lo entendí, sí es cierto, cualquier momento difícil que tú vivas va a pasar. Y después ya ni te vas a acordar, o te vas a acordar a lo mejor con tristeza, pero va a pasar. Siempre vas a tener a tu alrededor, escúchame bien, y eso es algo que tú tienes que entender. No quisiéramos tenerlo, pero lo tenemos que tener. Siempre vamos a tener a nuestro alrededor gente que nos persiga y nos acuse. En tu trabajo, con tus vecinos, con tu familia,
aún dentro de la misma iglesia. Vamos a tener gente que nos va a acusar y nos va a perseguir. Jezabel, una mujer perversa, casada con un hombre de Dios, pero este hombre de Dios no supo llevar el liderazgo de su casa, sino que dejó que esta mujer tomara el liderazgo y metiera al pueblo de Dios a adorar a otros dioses. Y enseñó al pueblo a adorar a otros dioses y construyó altares por toda la ciudad. Y Dios estaba enojado y estaba enojado con Jezabel y con su esposo. Y Elías tiene que levantarse en medio de toda esa situación y demostrar que lo que estaban haciendo estaba mal. Y esta mujer, y Elías se pone a hablar en contra de toda esta situación. Y esta mujer se levanta en contra de Elías y lo amenaza. ¿Qué pasa con Elías? Elías pierde la tranquilidad, pierde la paz, empieza a preocuparse y se va y se mete en una cueva. Dios no le dijo que se metiera en una cueva. Él quiso buscar la solución. Él dijo, es mejor que yo huya antes de que yo vaya a ser muerto, porque seguramente esta mujer me va a matar. Acababa de matar no me acuerdo cuántos profetas, él solo, y le tuvo miedo a una sola mujer. Porque muchas veces en los momentos más críticos de nuestra vida es cuando más vamos a dejar de confiar en Dios. Es que Dios te deja llegar al límite. Dios te deja llegar al límite de tus fuerzas. Cuando sientes que ya no hay solución, cuando sientes que ya no vas a encontrar la salida, cuando sientes que vas a morir en ese momento. Y Dios te deja llegar al límite para comprobar si tu fe sigue intacta o no. ¿Tú crees que para Sadrach, Mesach y Abednego el edicto de que iban a ser echados al fuego no era cuestión de preocuparse? Pero Dios les llegó a dejar al límite. ¿Pudo Dios haberse presentado con un milagro, con evidencias de su poder antes de que los echaran al horno de fuego? Pero Dios permitió que llegaran hasta el horno de fuego para comprobar su confianza en Dios. ¿Por qué Dios no los sacó antes del problema? ¿Por qué Dios no los liberó de haber sido echados al horno de fuego? Porque Dios los dejó llegar al límite. Si Sadrach, Mesach y Abednego, antes de entrar al horno de fuego, cuando empezaron a sentir las llamas que los estaban quemando, ellos dicen, nos arrepentimos, vamos a adorar a tu estatua, perdónanos, nos hemos equivocado. Ahí lo pierden todo. Pero ellos empezaron a sentir las llamas, empezaron a sentir el calor. Decían, Señor, no vamos a retroceder. Tú vas a estar con nosotros. No vamos a hacer lo que estos hombres están diciendo que hagamos, porque sabemos que te ofende. ¿Sabes qué pasó? Que Dios los permitió entrar al horno de fuego. Y dice la palabra de Dios que ángeles estaban ahí con ellos. ¿Sabes qué glorioso es eso? Pero eso solamente lo vive la gente que estando en el límite no renuncia a Dios. Eso solamente lo van a vivir los hombres y las mujeres. El milagro más grandioso, el poder más grande de Dios, de ver cómo te libra de la trampa del enemigo para que tú caigas, y ver cómo Dios te levanta y te honre y te llena de favor y de misericordia. Porque después de esto, Sadrach, Mesach y Abednego fueron reivindicados en sus puestos y fueron puestos en más alta estima todavía. Pero solamente aquellos que están dispuestos a ir hasta el límite. Muchas veces nos sentimos angustiados, intranquilos, no podemos dormir por las circunstancias que estamos viviendo y nos olvidamos que tenemos a alguien en quien confiar. En medio de la noche, cuando tú estés que no puedas dormir, solamente ponte a cantar y dile, Señor, ayúdame, enséñame a confiar en ti. En medio de mi proceso, en medio de mi preocupación, ayúdame a confiar en ti. Atribulados pero no angustiados, porque la confianza nos libera de la angustia. Sabes que cuando tú empiezas a confiar verdaderamente en Dios, tú sientes paz, tú sientes tranquilidad y tú dices, wow, estoy en medio de este problema, Señor, pero yo sé que tú vas a hacer justicia, pero yo sé que tú vas a obrar a mi favor, pero yo sé que tú me vas a defender. Sí, me mandaron una orden donde estoy a punto de perder mi casa, Señor, pero si la pierdo, Señor, no hay problema, yo te voy a seguir sirviendo. Y si tú me ayudas, Señor, y me socorres y no pierdo mi casa, yo te voy a seguir sirviendo. Y estás a un día de que te saquen de la casa porque te dijeron que la tienes que dejar. ¿Sabes cuántos testimonios hay así? Y está la policía afuera con los papeles para sacarte de la casa.
Y de repente viene el milagro de Dios, donde Dios voltea todas las cosas a tu favor. Y tú puedes entonces darle toda la gloria a Dios. Pero solamente los van a vivir aquellos que están dispuestos a llegar al límite y seguir confiando en Dios. Llegar al límite y seguir confiando en Dios. La palabra angustiados habla del estrecho, de estar contra la pared, de no tener salida. La angustia viene de no tener una solución. La angustia viene de no tener una salida. Y muchas veces en nuestra vida podemos sentirnos con esa incertidumbre de no saber a dónde ir, de no saber a dónde buscar la solución, de no saber hacia dónde dirigirnos. Y eso solamente trae más tribulación a nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos en un camino sin salida? ¿O cuántas veces has sentido que vas cayendo y dices, Señor, ¿cuándo se va a terminar esto? Cuando la angustia llega, puedes perder la confianza en Dios. Cuando la preocupación llega, tú puedes perder la confianza en Dios. Podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados. Puedes estar lleno de problemas, pero tú tienes que tener la confianza en que Dios te va a sacar adelante, en que Dios va a estar contigo. Algo que yo te vengo a decir esta noche es: no pierdas la confianza en Dios. Estés pasando lo que estés pasando, no pierdas la confianza en Dios, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido, y así como yo he vencido, vosotros también venceréis. Esa es la garantía de ser hijos de Dios. Dios no dijo que no habría problemas, dijo: en el mundo van a tener aflicción. Eso se los puedo garantizar. Pero confíen, porque así como yo he vencido, ustedes también van a vencer. Dile al que está a tu lado: no te preocupes, no te angusties, confía en Dios. Confía en Dios. La aflicción o la tribulación no deben llegar al punto de llevarnos a la desesperación. La angustia no debe de llegar al punto de buscar soluciones que tú sabes que te van a meter en más problemas. Estar bajo presión o en medio de las dificultades puede provocar mucha angustia sobre tu vida. Pero tenemos que recordar una y otra vez: tengo que confiar. Porque la angustia, como te dije hace un momento, lo único que va a hacer es quitarte la fe. ¿Sabes qué triste es ver que Dios nos mire y que estás pasando por un momento difícil, y que Dios te mire, que estás buscando la solución a tu manera, y que diga Dios: aquí estoy, yo te voy a dar la solución, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar la salida? Pero ¿por qué no estás confiando en mí? ¿Por qué estás buscando recursos de este mundo si estoy yo aquí para ayudarte? ¿Qué pasó con tu fe? ¿No me dijiste el domingo que estabas allá en la iglesia: Señor, yo creo en ti, Señor, yo confío en ti? Pero vino el problema y te olvidaste de mí y empezaste a buscar la solución a tu manera. El rey David sabía que no debemos de vivir angustiados en medio de las situaciones adversas, que nos pueden inducir a que nuestra confianza en Dios se disminuya. El rey David sabía que si él dejaba de confiar en Dios, su fe iba a ir para abajo, y entonces iba a ser mucho más difícil salir adelante. Y David decía estas palabras: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y a mí esta porción me llena de tanta paz y de tanto gozo. Está diciendo: ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? Espera en Dios, porque aún por en medio del problema que estoy pasando, yo voy a seguir alabando a Dios. Aún por la persecución que David estaba viviendo, decía: yo voy a seguir alabando a Dios. Aunque están buscando para matarme, yo voy a seguir alabando a Dios. Eso es lo que estaba viviendo David. Sabía que el rey Saúl venía atrás de él para matarlo, que lo estaba buscando. Y David estaba preocupado, y David no tenía paz, porque sabía que en cualquier momento Saúl se le podía atravesar en el camino y matarlo. Muchas veces ya le había aventado con la lanza y no le había atinado, pero sabía que Saúl estaba buscando para matarlo. Y David expresa estas palabras: ¿por qué te abates? ¿Por qué te perturbas? ¿Por qué te preocupas? Confía en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía
Y Dios mío, salvación mía. Y Dios mío le está diciendo: tú eres mi salvación, tú eres mi Dios. Yo no necesito un ejército que venga a defenderme. Yo no necesito a hombres fuertes que estén junto a mí para defenderme del rey Saúl. Tú eres mi salvación y tú eres mi Dios, y en ti solamente voy a esperar. Y Dios le dio la victoria una y otra vez a David, y quedó escrito para que tú aprendas y yo aprenda que nuestra confianza solamente tiene que estar en Dios. Nos podemos sentir abatidos, sin ánimo, sin fuerzas, atribulados, afligidos, pero siempre tenemos que esperar en Dios. ¿Sabes qué difícil? Hay un canto que yo muchas veces les he dicho aquí y dice: esperar en ti, difícil sé que es. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Y ese canto a mí me ha llenado por años. No sé, tiene más de 30 años ese canto. Y en mi juventud yo estaba preocupada y que sentía que el mundo se me acababa porque no encontraba todas mis amigas se estaban casando, yo no me casaba. Y esa era mi preocupación, y el mundo se me acababa. Y este canto me ministraba siempre. Yo decía: Señor, voy a esperar en ti siempre. Tú siempre tienes el control. Y esperé y esperé. Y cuando tú esperas en Dios, Dios siempre te va a dar lo mejor. Cuando tú esperas en Dios, Dios siempre te va a dar lo mejor. Pero cuando tú escoges, cuando tú decides, cuando te desesperas y dices: ya, Señor, porque si no es ahora, ¿cuándo? Dios saca sus manos y te dice: está bien, te doy chance, hazlo a tu manera. Y nos perdemos la más grande bendición que Dios tenía para nosotros. La perdemos, se nos fue de las manos. David decía: aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sabes qué era eso? ¿Sabes qué? Es que no podemos entender el contexto de lo que David estaba viviendo y de lo profundo de sus palabras, porque no hemos vivido lo que David estaba viviendo. David no tenía una casa, una cama donde descansar. David tenía que huir por los bosques, esconderse en las cavernas y en las cuevas, y ir de lugar en lugar porque Saúl venía detrás de él. Muchas veces estuvo a punto de alcanzarlo, pero se escondían y otra vez los perdía. Sabía que el ejército de Saúl estaba allá adelante, o atrás, o a un lado. Y por eso le decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Señor, yo no voy a tener miedo, porque tú estás conmigo, porque tú eres el que me defiende. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esa fe de David lo llevó a ser el rey de Israel. Esa fe y esa confianza en Dios lo llevó a ser el rey de Israel, porque no solamente lo habló, sino que en el momento de más conflicto de su vida, David lo vivió. David no fue un hombre de palabras, David fue un hombre de hechos. Y Dios está buscando en este tiempo hombres y mujeres de Dios que no solamente le digan que le aman, que lo vivan, que lo vivan. El lunes mi esposo habló con un pastor de Santa Fe y le dice: pastor, vamos un grupo de pastores otra vez al oriente, a los países musulmanes. Y me dice: vamos, le dice a mi esposo: vamos pagando $5,000 cada uno y vamos a predicar la palabra de Dios. Allá no está permitido predicar, pero las iglesias en ese lugar, le decía a mi esposo, son en las casas, no se pueden reunir así como nosotros. Ellos tienen que ir de casa en casa, en casa en casa, predicando la palabra de Dios. Dice: nos hicieron un paquete para poder ir varios pastores, y yo voy con mi esposa. Son $5,000 de ella y $5,000 míos para poder viajar a ese país, solamente una semana. Pero no vamos de vacaciones, claro, vamos a conocer otro país. Dice: pero nuestra misión, tenemos 2 casas cada noche. Cada matrimonio de los que vamos tenemos 2 casas por noche para ir a predicar la palabra de Dios, a escondidas, con el peligro de que también a ellos sean fusilados. Y no les importa poner en riesgo su vida
ni su dinero por predicar la palabra de Dios. Yo le decía a mi esposo: wow, qué tremenda experiencia, qué tremenda experiencia. Y no sabíamos, sino que se pusieron en contacto en estos días por unas situaciones que están arreglando, y mi esposo pudo escuchar ese testimonio, y dije: wow, qué privilegio. Muchas veces es difícil no angustiarte. Muchas veces va a ser muy difícil, como a mí se me hacía, el decir: yo no me voy a preocupar, como somos carne. Es difícil que no entres en angustia, pero aprende a confiar en Dios también. Aprende a confiar a Dios en los momentos difíciles. Tienes que aprender a perseverar en medio del momento de crisis. ¿Por qué la sociedad americana se está derrumbando tan fácilmente? Porque estamos en esta época donde todo lo queremos rápido, express y a nuestra manera y como nosotros queremos. No queremos pagar un precio. Yo les traía un mensaje para este día y lo cambié, pero yo le había puesto la generación de cristal, porque estamos viviendo la generación de cristal. Estaba oyendo el testimonio de una madre que decía: estoy preocupada y no sé qué hacer. No sé qué hacer. La hija de mi vecina le pidió permiso a su mamá para salir el fin de semana con sus amigos, y mi vecina le dijo: no puedes salir, te vas a quedar en la casa y no vas a salir. La muchachita de 15 años se metió a su cuarto y se ahorcó porque su mamá no la dejó salir con sus amigos el fin de semana. Y decía esta mujer: estoy preocupada por mis hijos, porque hoy no les podemos decir no, o no les podemos decir: no puedes hacer esto, porque la vida se les acaba, la vida se termina. Eso están viviendo los jóvenes de esta temporada. Yo no lo vivo a ese extremo con mis hijos, pero también hoy los jóvenes de hoy es más difícil corregirlos que en nuestros tiempos. Hoy por cualquier cosita se les hace un drama. Y lo más triste es que hay muchos cristianos que estamos viviendo en la generación de cristal. Mi esposo subía hace unos días y decía: antes en la iglesia se hablaba de pecado y la gente cambiaba y se arrepentía. Hoy en la iglesia se habla de pecado y la gente se va de la iglesia y se cambia a otra, porque no queremos ser corregidos. En medio de la angustia, aprende a confiar en Dios. Dice la palabra de Dios: en apuros, pero no desesperados. En apuro económico, en apuro de salud, en apuro de trabajo. Yo no sé qué esté pasando por tu vida. Puedes estar en apuros, pero no puedes estar desesperado, porque si tú estás desesperado, entonces no estás confiando en Dios, y la desesperación te va a llevar a hacer locuras. ¿Cuánta gente, cuando se vino la crisis de hace 10 años, que mucha gente perdió sus cuentas, sus ahorros en los bancos, gente que tenía millones ahorrados, de repente se quedó, ya no tenía los millones, ya tenía $900,000 nada más, y se quitaron la vida porque ya no tenían los millones? Y nosotros decimos: Señor, pues con esos 900,000 pues yo estaría más que servir. Pero esa gente no, porque estaba acostumbrada a tener millones, y se quitaron la vida porque pensaron que se acababa la vida. ¿Cuánta gente no entró en pánico e hicieron locuras en medio de toda esta pandemia por no aprender a confiar en Dios? La desesperación te va a llevar a hacer locuras. ¿Cuánta gente ha perdido un buen trabajo por un momento de desesperación, de enojo, se dejó llevar y lo perdió? ¿Cuánta gente ha perdido un buen matrimonio, un buen hogar, una buena familia por un momento de desesperación? Lo llevó a hacer una locura y se tienen que pagar las consecuencias. El rey Saúl estaba perdiendo a muchos hombres. Muchos de sus hombres estaban siendo muertos, y los enemigos sabían que Saúl estaba preocupado y estaba angustiado, y el diablo sabía que Saúl estaba preocupado y dijo: ya sé cómo voy a destruirle la vida a Saúl. Lo voy a llevar a que presente sacrificio que a él no le pertenece presentar. Y como el profeta se tardó en llegar, Saúl agarró el altar, el fuego, el cordero, y se puso a presentar sacrificio, cuando él no era el llamado para hacer eso. Era el profeta de Dios. Y cuando el profeta llegó y le dijo: ¿Qué has hecho?
Locamente has actuado. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Tiene que llegar el profeta de Dios y decirle: hiciste una tontería. Te dejaste llevar por tus emociones y actuaste locamente. Pero ahora dice el Señor: tu reino no será duradero. Dios te iba a confirmar una bendición tremenda. Dios iba a traer una bendición tremenda. Pero por cuanto actuaste locamente, se te es quitada la bendición. Y después está la gente llorando porque perdió el trabajo, porque perdió el hogar, el matrimonio, porque se deja uno llevar en los momentos de angustia y actúa uno locamente. Podemos estar en apuros, pero no hay que caer en la desesperación. No caigas en la desesperación. Tú no eres un hijo del mundo. Tú no eres una persona que está en las tinieblas. Tú no eres una persona que no tiene a Dios. Tú eres un hijo de Dios y nosotros tenemos nuestra esperanza en Dios. ¿Sabes qué hermoso es poder de verdad sentir la presencia de Dios? Qué hermoso es sentir que Dios en verdad está contigo. Y eso es para todos. Pero algunos nos sentimos indignos y decimos: no, yo no lo merezco. Y dice el Señor: yo te lo estoy dando. Tú dices que no lo merezcas. Yo no te lo puedo dar a fuerzas. Yo quiero que sientas que yo estoy contigo. Y es tan hermoso poder sentir de verdad esa paz, esa confianza de que Dios está contigo. Dios te va a dar la salida en medio de los problemas, en medio del momento de aprieto, en medio del momento que te sientes acorralado. Dios te va a dar la salida. Imagínate al pueblo de Israel. El Señor los saca de la esclavitud. Ellos van caminando hacia la libertad. Y cuando llegan, queriendo huir de los filisteos, se topan con el mar. Por un lado tenían el mar embravecido y por el otro tenían a los filisteos persiguiéndolos para matarlos. Pero el pueblo de Israel no se desesperó. El pueblo de Israel confió en Dios. Siguieron caminando y el mar se abrió en dos para que el pueblo de Dios pasara en seco. ¿Sabes qué hermoso es poder ver cómo Dios te abre el camino? Cuando tú piensas que todo está acabado, ver cómo Dios te abre el camino y te llena de bendición por haber confiado en Él. ¿Sabes qué hermoso es saber que Dios lo hizo? Que no fueron tus fuerzas, ni fue la buena suerte, ni fue el compadre. Fue Dios el que lo hizo. Y así Dios va a abrir con muchos de ustedes un camino donde ustedes piensan que ya no hay salida. Dios va a abrir un camino de bendición ahí donde ustedes piensan que ya no pueden más. Pero Dios te va a llevar al límite. Y no nos gusta eso. Vean la serie que le está diciendo el pastor porque está buenísima. Y ahí puedes ver cómo Dios lleva a sus escogidos al límite. Si hay alguien que te quiere perfeccionar, siempre te va a demandar más de lo que tú puedes dar. Yo no sé los que son de nuestra edad, ¿verdad? Cuando vimos Karate Kid o esos, cuando les enseñaban el maestro le enseñaba a este muchacho a pelear y lo ponía a limpiar vidrios, ¿sí se acuerdan? Y muchas veces, ¿sí se acuerdan o no? Porque en mi caso me están haciendo. Este muchacho está con el vidrio dándole y muchas veces él se queda sin fuerzas y ya no quiere y renuncia. Pero el maestro no se agüita y el maestro no se dice: no, tienes que darle y tienes que darle. Y lo hace uno de los mejores. ¿Por qué? Porque lo lleva más al límite de lo que él piensa que puede dar. Si alguien te quiere ver brillar y te quiere llevar más adelante, siempre te va a llevar más allá del límite, y ese es Dios. El perfecto para llevarnos más allá del límite es Dios. El que nos enseña a ir más allá del límite una y otra vez, ese es Dios. No queremos, pero las mejores victorias van a ser después de haber pasado el límite y haber permanecido confiando en Dios. Cuando tú peleas por la obra de Dios, cuando tú peleas por su reino, jamás vas a estar solo. Amén. Cuando tú peleas por el reino de Dios, jamás vas a estar solo. Muchas veces nos sentimos desanimados, solos, turbados, perturbados. Pero Dios dice que jamás nos dejará desamparados, que jamás nos va a abandonar.
Dios nos va a ayudar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y es ahí cuando estamos pasando por los momentos más difíciles de nuestra vida que podemos comprobar una y otra vez que en verdad, no de palabra, que en verdad no estamos solos. Uno de los profetas dijo: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová hablaba con tanta seguridad, decía: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Elías en el desierto se sentía solo, desamparado, abandonado, pero Dios le hizo saber que no estaba luchando solo, que había más de 7,000 profetas que no habían doblado sus rodillas a Baal y cuyas bocas no los habían besado. Y le decía el Señor a Elías: no estás solo, hay más de 7,000 profetas que están contigo también clamando. Elías, levántate a hacer y cumplir con el llamado que yo te di, porque no estás solo. Hay un pueblo en este tiempo, a nivel mundial, hay un pueblo que no se rinde, y esa es la iglesia de Dios. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que no se rinde, una iglesia que no se dobla ante las demandas de este mundo. Esa es por la iglesia que Dios viene. Dice: yo vengo por una iglesia, no vengo por una denominación, no vengo por Centro de Alcance Mundial, no vengo por las diferentes iglesias que están en Albuquerque. Yo vengo por una iglesia. ¿Sabes cuál es esa iglesia? Van a ser unos de aquí, otros de allá y otros de más allá. Pero es la iglesia que, a pesar de haber vivido el momento difícil, permaneció firme. Y vas a ver cuando lleguemos delante de su presencia que valió la pena. Cuando llegamos delante de su presencia y dijimos: Señor, pudimos rendirnos muchas veces, pero nunca nos rendimos. Vas a ver que valió la pena. Pero aquellos que se rinden van a ver que hubiera sido mejor haber permanecido, aún en medio del dolor y en medio de la frustración, que haber renunciado a lo que Dios tenía para nosotros. Y va a ser difícil, porque dice la palabra que ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes. Dios jamás ha desamparado a sus hijos. Jesús mismo, cuando estaba en la cruz, se sintió desamparado por su Padre. Se sintió solo y decía: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En el momento de más crisis también Jesús lo sintió en su carne y se sentía atribulado y confundido. Decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Fueron sus últimas palabras en la cruz. Pero Jesús no estaba abandonado, pero era necesario que tú vieras que Él también lo sintió, así como tú y yo lo sentimos, porque también Él fue carne. Él sintió exactamente lo que tú sientes en medio del problema y de la desesperación. También se sintió abandonado, también se sintió solo. Pero Jesús tuvo victoria porque no se rindió. No importa qué tan desesperado te sientas o qué tan perturbado te sientas, lo que importa es cómo pones tu confianza en Dios. No importa cuántos problemas vienen a tu alrededor, lo importante es: ¿en verdad estás confiando en Dios? ¿En verdad, de verdad, con tus hechos, estás confiando en Dios? ¿O lo estás haciendo en tus fuerzas? Muchas veces no podemos ni siquiera dar el diezmo, porque decimos: es que si yo doy el diezmo me voy a quedar pobre. Dice el Señor: no estás confiando en mí. Si tú supieras lo que yo tengo preparado para ti. Derribados pero no destruidos. La escritura dice: cuando los hijos de Israel consultaron acerca de quién tenía que ir a pelear con sus enemigos, el Señor les da un plan específico y les dice: vayan y peleen contra los enemigos. ¿Sabes qué pasa? Que regresa el pueblo del Señor derrotado. Y vuelven a consultar a Dios y le dicen: Señor, tendremos que volver a subir contra nuestros enemigos. Y el Señor les dice: vayan y peleen contra ellos. No les dice: les voy a dar la victoria, pero el pueblo lo asumió. Y van por segunda vez y pelean contra sus enemigos. Y vuelven otra vez derrotados, muchos muertos. Y vuelven otra vez a consultar al Señor y le dicen: Señor, iremos y pelearemos con nuestros enemigos. Y el Señor en esta ocasión les dice: vayan, porque yo les voy a dar la victoria. ¿Sabes que Dios estaba probando al pueblo de Israel a ver qué tanto iban a seguir obedeciendo, a ver qué tanto iban a seguir perseverando? 3 veces salieron a la batalla, 2 de ellas fueron derrotados. Pero es impresionante la determinación del pueblo de Israel para seguir insistiendo en obedecer a Dios a pesar de no tener los resultados que ellos esperaban. La determinación que tenía el pueblo de Israel de obedecer a Dios a pesar de que estaban perdiendo. Era una pasión por obedecer a Dios tremenda. Y la tercera vez que van con el Señor Jehová
derrotó a todos sus enemigos y hubo una gran matanza ese día de los enemigos del pueblo de Dios. 25,000 hombres murieron en ese día de los enemigos del Señor. Jehová derrotó a los enemigos de Israel porque Dios es el que pelea por ti. ¿Quieres pelear tú o quieres que Dios pelee por ti? Entonces quédate quietecito, tranquilo, descansa en Dios, haz lo que tú tienes que hacer en tus fuerzas, nada más, y el resto déjaselo a Dios, porque es mejor que Dios pelee por ti a que tú abras tu boca o busques soluciones en este mundo para salir de la situación en la que te encuentras. Es mejor, 1000 veces mejor que Dios pelee por ti. Es mejor ver cómo viene Dios y te rescata y te pone en alto por haber confiado en Dios, que haber tú buscado la solución. ¿Sabes que hay gente a tu alrededor que te quiere ver destruida? ¿Sí lo saben o no? Hay gente a tu alrededor que te quiere ver mal, que te quiere ver que te va mal. Que hay gente que está esperando ver que este ministerio se derrumbe de aquí mismo de la iglesia. Y sabes qué triste es decir: Señor, ¿cómo pueden desear eso? Pero no la vamos a cerrar. No la vamos a cerrar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que pelea por nosotros. Y el Espíritu Santo te hace sentir, y me duele, pero te hace sentir quién en verdad está contigo y quién no. ¿Quién está aquí sentado esperando el momento de verte derrumbado, de ver a los pastores llorando, derrumbados, destruidos? ¿Sabes que me agüito cuando alguien viene y me dice: pastora, le está yendo mal a fulano o a sutano, pero se le ve una sonrisa de gusto en la cara? Yo digo: santo Dios. Cuando a alguien de la iglesia le va mal, no te pongas contento, no lo disfrutes. Siente dolor porque esa persona que está sufriendo en este momento puede ser tú. No te goces en el dolor de los demás. Los supuestos amigos de Jeremías miraban si claudicaría, dice la palabra de Dios. Cuando él caiga, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Los amigos de Jeremías estaban esperando ver que Jeremías fuera destruido para ir y rematarlo, para ir y acabar con él. A Sansón, después de que le cortaron el cabello y le sacaron los ojos, se burlaban de él. Sin embargo, ahí mismo, en medio de la burla, en medio de la condena, en medio de la crítica, Sansón se levantó. Los filisteos pensaron que ya Sansón no podía hacer nada en contra de ellos, pero Dios le dio las últimas fuerzas para derrotar a sus enemigos. Los amigos de Job le decían a Job: maldice a Dios y muérete. ¿Sabes qué estaban deseando? Que Job se muriera. Los amigos de Job estaban deseando que Job muriera. Y decían: ojalá ya se muera y nos quitamos de esta preocupación de venir a aparentar que nos preocupamos por Job. Jesús mismo, 3 años predicando, 3 años sanando, 3 años liberando, 3 años restaurando. Y cuando llegó el momento de la persecución, los mismos que habían recibido sanidad, los mismos que habían recibido milagros, empezaron a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. Los amigos de Daniel fueron los mismos que le pusieron la trampa para que él fuera a dar al pozo de los leones. Los compañeros de trabajo con los cuales trabajaba Daniel fueron los mismos que dijeron: vamos a ponerle esta trampa a Daniel para que Daniel sea quitado y ese puesto tan bueno que él tiene no lo deje a nosotros. ¿Sabes que en tu trabajo están deseando que tú te salgas para obtener tu lugar? ¿Ah? Y de ti va a depender. Podemos estar atribulados, pero jamás angustiados. Puedes estar pasando por apuros, pero nunca puedes darte el lujo de entrar en la desesperación. Puedes sentirte perseguido, pero nunca quites tu confianza en Dios. Nunca.
¿Quieres obtener la verdadera victoria de parte de Dios? Permanece fiel hasta lo último. Yo le he dicho: Señor, aunque sea arrastrándome, pero yo voy a llegar fiel delante de tu presencia, sin fuerzas como sea, pero yo no voy a quitar mi pie de hacer lo que tú me mandaste a hacer. ¿Estás con nosotros? Gloria a Dios. ¿No estás? No podemos hacer nada. Vas a pasar a lo largo de tu vida por muchas tribulaciones. Eso lo tienes que entender desde ahorita. Pero tú decides pasar por las tribulaciones a la manera de Dios o sin Dios. Las tribulaciones van a estar ahí, estés con Dios o estés sin Dios, van a estar ahí. Tu decisión es pasarlas tomado de la mano de Dios o sin Dios. ¿Cómo es pasarlas sin Dios, pastora? Hacer las cosas a tu manera, buscar la solución a tu manera, tomar las decisiones que a ti te parecen que son mejores y que la mayoría de las veces van a estar totalmente opuestas a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Totalmente opuestas. Dios dice: lo quiero blanco, y tú vas a decidir: yo lo quiero negro. Y Dios te quiere dar aquí un rubio, güero, de ojos verdes, tú quieres quedarte con un negrito, carboncito, ¿verdad? Y Dios te quiere dar algo bueno, pero lo despreciamos. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres se arrepienten hoy en día de no haber esperado en Dios? ¿Sabes cuántos en mi familia se arrepienten hoy en día de no haber sabido esperar en Dios a tener la pareja correcta? Porque su vida fue de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso. Problemas durante todo su matrimonio. Una de mis hermanas le decía a mi mamá, hasta muchos años, muchos años, le decía: mamá, perdóname por no haberte sabido obedecer cuando tú me dijiste que ese hombre no me convenía. Hoy pago las consecuencias para toda mi vida. Tú decides pasar el momento de tribulación tomado de la mano de Dios o en tus fuerzas. Yo quisiera que te pusieras de pie en esta hora. Yo no sé si tú estás pasando en este momento por situaciones, no sé. Solamente tú y Dios lo saben. Tú no sabes si yo estoy pasando por tribulación, pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo saben? Dios está contigo. Dios pelea por ti. Si es necesario que tú le digas: Señor, ayúdame a ver cuántos están peleando conmigo, Señor. Ayúdame a ver que no estoy sola, que no estoy solo. Ayúdame a ver que tú estás conmigo en medio de la batalla, en medio del conflicto, en medio de la tribulación. Quiero ver, Señor, quiero sentir que en verdad tú estás conmigo. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Yo sé que muchos de ustedes vienen del trabajo, vienen cansados, pero da tu último esfuerzo. Dale lo mejor a Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero aprender a confiar en ti. Yo quiero aprender a confiar en ti en medio de la tribulación, en medio del momento difícil. Quiero aprender a confiar en ti, Señor. Enséñame a confiar en ti, Padre. No me dejes actuar locamente. No me dejes dejarme llevar por mis impulsos. No me dejes dejarme llevar, Señor, por mis emociones, Padre. Porque seguramente me va a ir mal. Seguramente, Señor, voy a ir a un pozo más profundo todavía, Señor. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Levanta tus manos. Tú siempre has sido fiel. Me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque faltare tu respuesta. Confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control, Padre. Tienes el control. Y esperaremos en ti, Señor. Aunque tarde tu respuesta, Señor. Aunque tarde, Señor, la palabra de bendición que has depositado sobre mi vida, Señor. Yo confiaré en ti, Señor. Yo confiaré en ti, Padre. Esperaré en ti, Señor, sea cual sea la situación, Padre. Difícil sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre
sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Esperaremos en ti, Señor. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormenta. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Te alabamos, Señor, y esperaré pacientemente. Aunque tarde tu respuesta, Padre, aunque, Señor, tengamos temores, tú estás con nosotros. Y vamos a esperar en ti, Señor. Vamos a confiar en ti, Señor. Esperaremos tu socorro. Esperaremos tu ayuda, Padre. Esperaremos en ti, Señor. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente. Esperaremos en ti, Señor. Aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Padre. Si le vas a dar ese aplauso, dáselo con todas tus fuerzas al Rey de Reyes, porque solo Él es digno de toda la honra, de toda la alabanza, de todo tu agradecimiento, de todo tu reconocimiento. Él es digno en esta noche. Venimos a alabarte, Padre. Venimos a reconocerte que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres el que nos tiene de pie, Señor, que tú eres el que pelea por nosotros, que tú eres el que nos defiende, que tú eres el que nos da la victoria, Señor, en medio de la persecución, en medio del problema, en medio de la crisis. Te tenemos a ti, Señor, y no nos vamos a soltar de tu mano, Padre, porque tú estás con nosotros, Padre. Con la mente, lo hago con el corazón. Díselo. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control, Señor. Esperaremos en ti, Padre. Venga lo que venga, vamos a esperar en ti, Señor. Te alabamos, Padre, de esta noche. Con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta.
respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Dile gracias, Señor. Recibe la paz de Dios, iglesia. Recibe la paz de Dios. Recibe la paz de Dios. Recibe la fortaleza. Recibe fuerzas de parte de Dios en esta noche. No estás solo, iglesia, no estás sola. Dios está contigo. No estás sola en medio de la crisis. Dios está contigo. No te avergüences de confiar en Dios, porque Dios jamás te va a defraudar. Dios jamás te va a dejar solo. Dios jamás te va a abandonar. Dios jamás te va a rechazar. Dios jamás te va a hacer un lado. Él está esperando que te tome de su mano. Él está esperando que Él te dirija, que clames a Él. Él está esperando que voltees tus ojos a Él, porque Él está presto para ayudarte. Él está presto para socorrerte. Él está presto para restaurarte, para sanarte. ¿Qué necesitas de Él? Dice el Señor, yo estoy aquí contigo. Búscame, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ven, pasa a tu casa.